vida, Padre. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se puede sentar? Gloria al Señor. Amén. El tema que a mí me tocó. El tema que a mí me tocó fue, amén, la necesidad de la oración. Vamos a estar dando continuación a la serie de estudios que se comenzaron hace unos martes atrás. La necesidad de la oración. Cuando hablamos de necesidad, es el estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal. Voy a tratar de ir lento porque hay personas que les gusta apuntar. Voy a ir lento y rápido a la vez. Y a veces espiritual pleno. Las necesidades se diferencian de los deseos en que el hecho de no satisfacerlas produce resultados negativos evidentes, como puede ser la disfunción de algo o incluso el fallecimiento del individuo. Pueden ser de carácter fisiológico, como respirar, hidratarse o nutrirse, o de carácter psicológico, como la autoestima, el amor o la aceptación. Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conversión y desarrollo. La necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la tendencia a la corrección de la situación de carencia. Para una organización, una necesidad es aquello que precisa para cumplir o alcanzar un objetivo determinado. Amén. La necesidad de la oración. Para el pueblo judío, la oración es de vital importancia y también la oración es una necesidad. El pueblo judío, los judíos oran 3 veces al día. La primera oración que ellos hacen se llama Shaharit. Eso es S-H-A-J-A-R-I-T. Shaharit. Amén. Es una palabra en el hebreo, quiere decir amanecer. La primera oración que ellos la hacen al amanecer, que es la oración Shaharit. La segunda oración que ellos hacen es la Minjá, que es la oración que tiene lugar por la tarde. Amén. Se llama Minjá. La segunda oración en la tarde. Y Arbit, qué pena que muchos no estén apuntando porque esta información es muy valiosa, ¿sabe? Arbit o Marib en hebreo, que es al anochecer. Amén. Son 3 clases de oraciones que el pueblo judío hace. Amén. Y para ellos es de vital importancia, repito, la tercera es Arbit o Marib. Amén. Que es anochecer. Para el pueblo judío es de vital importancia la oración y es de gran necesidad. Y de la misma forma que la oración es de vital importancia y es necesaria para el pueblo judío, de la misma forma debe ser necesaria para la iglesia, que es el pueblo del Señor. Amén. La oración para ellos es algo que no debe fallar, porque para ellos es necesario orar. Nosotros, al igual que el pueblo judío, también somos el pueblo del Señor. Y al igual que ellos dedican su tiempo a la oración, también la iglesia debe dedicar tiempo a la oración y entender la necesidad y lo indispensable que es la oración para nuestras vidas. Cuando nosotros miramos el libro de Lucas, en el capítulo que leímos, una de las cosas
que nos damos cuenta que cuando Cristo habla en parábolas, habla de la oración, amén, como una necesidad. Él, amén, hace referencia a la oración como una necesidad que se debe hacer siempre. Cuando usted come, usted no come hoy y después no come hasta dentro de un mes. Usted come todos los días, porque el comer es una necesidad. Usted toma o bebe agua todos los días, porque beber agua es una necesidad. Usted no respira ahora y después deja de respirar y vuelve a respirar un mes, ¿verdad que no? Porque respirar es una necesidad, es algo indispensable. Si usted no lo hace, usted se muere. De la misma forma, el Señor está señalando que la oración es algo indispensable, es una necesidad. Él comienza esta parábola diciendo que la oración es algo indispensable y es algo que se debe hacer siempre. Encontramos dos cosas clave, dos puntos clave en este versículo. La oración es indispensable y la oración debe de ser continua. Amén. Y él comienza, amén, a hablar. Y una de las cosas que dice, hay 3 puntos. Le dije el primero, que la oración es indispensable. Segundo, que se debe hacer siempre. Y tercero, que no podemos desmayar en la oración. El Señor nos da 3 claves para, amén, para que la oración sea efectiva. Amén. Y nos deja saber lo necesario que es la oración. Entonces él comienza a hablar de una parábola de una mujer, de una viuda que tenía una necesidad. Y la Biblia dice que esta mujer viuda iba delante de aquel rey que ni temía a Dios. Amén. Que no temía a Dios. Y aquella mujer, aquella viuda, venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Estamos hablando de un hombre que ni temía a Dios, ni temía a hombre. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, él dijo dentro de sí, parafraseándole, tengo que hacer justicia a esta mujer. No vaya a ser que, como dicen los boricuas, me agote la paciencia. Amén, viniendo de continuo. Él, en esta parábola, el Señor dice que aquella mujer entendió la necesidad de ir delante del rey. Amén. Pero una de las cosas que también sucedió es que ella entendió la necesidad de ir delante del rey para recibir lo que estaba buscando. Pero otra de las cosas que ella hizo fue que no desmayó cuando tenía necesidad. Amén. Y el Señor dice, hablando esta parábola o este ejemplo, que de la misma forma que esta mujer hizo, de la misma forma debemos de hacer nosotros. Él dice y pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí vemos una parábola, un ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud ante la oración. La oración se tiene que convertir en una necesidad diaria en nuestra vida. La oración se tiene que convertir en algo vital, importante e indispensable en nuestra vida como cristianos. El cristiano que no tiene vida de oración, no tiene vida de consagración. Amén. Lo puedo repetir otra vez. El cristiano que no tiene vida de oración, no tiene vida de consagración. Porque a través de la oración es que nosotros nos consagramos delante del Señor. Amén. El cristiano que no tiene vida de oración corre peligro. Porque lo que nos da vida a nuestra vida es tener una vida de oración. Santo Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos comprender
que es de vital importancia nosotros tener comunicación con Dios. La oración es necesaria, es una necesidad. ¿Por qué es de vital importancia tener comunicación con Dios? Porque a través de la oración conocemos a Dios, pero también nos conocemos a nosotros mismos en donde carecemos, en qué área estamos careciendo. La oración es una comunicación en la cual yo conozco a Dios, pero también conozco mi condición. Porque a través de la oración, Dios te muestra quién es Él, pero también te muestra quién eres tú. Amén. Dios te muestra, amén, quién es Él, pero te muestra tu condición. Amén. Y nos hace ver a nosotros la condición o en qué área estamos careciendo. Amén. El humano, nosotros los seres humanos, no podemos vivir sin aire, ¿verdad que no? El cristiano no puede vivir sin oración. Los humanos, que todos somos seres humanos, pero lo que distingue al humano del cristiano es que hay muchos humanos que son carnales y nosotros somos humanos espirituales. Amén. El humano, el que no le sirve a Dios, o todos nosotros no podemos vivir sin aire. El que le sirve a Dios no puede vivir sin oración. Amén. Nosotros dependemos de la oración. El humano no puede vivir sin alimento. El cristiano no puede vivir sin oración. Una de las causas más grandes de la muerte espiritual de muchos cristianos es que no tienen vida de oración. Y sin vida de oración, amén, hay mortandad espiritual. Por eso la oración es tan necesaria y es tan de vital importancia en nuestras vidas. Cuando las cosas estén bien, ora. Y cuando las cosas estén mal, también ora. La oración es una necesidad cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Lamentablemente tenemos personas que solamente oran cuando las cosas están bien. Cuando le va bien, le dan ganas de orar 2 horas. Pero tenemos otras, amén, que solamente oran cuando las cosas le van mal. La oración es una necesidad en todo momento, me vaya bien o me vaya mal. Amén. Porque la oración tiene que ser algo constante. Tiene que ser una necesidad en todo tiempo. Cuando yo tengo, yo oro. Cuando no tengo, también oro. Cuando tengo fuerza, oro. Cuando no tengo fuerza, sigo orando, porque la oración es una necesidad continua y permanente. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la oración es una necesidad, nosotros haremos oración en cualquiera que sea nuestra situación. En cualquiera que sea nuestra condición, haremos oración. Amén. Me perdona si predico, porque tengo ganas de predicar. ¿Ah? No importa la situación, debemos siempre vivir una vida de oración. Cuando usted va a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo número 6, usted se da de cuenta allí hay un ejemplo de una persona que oraba cuando las cosas estaban bien, pero que siguió orando cuando las cosas se pusieron mal. Porque la Biblia dice que cuando el rey Darío, impulsado por aquellos hombres maliciosos que le tenían envidia a Daniel, amén, acusaron a Daniel. Ellos estaban buscando si hallaban alguna falta. Porque el que no te puede acusar de infidelidad, te va a acusar por tu fidelidad. A Daniel no lo podían acusar por infiel, pero lo iban a acusar por ser fiel. Iban a utilizar su fidelidad en su propia contra. Ellos estuvieron pendientes buscando si hallaban algo.
Y ellos dijeron, nosotros no hallaremos nada en contra de este hombre. Lo que podemos hacer es utilizar la fidelidad en su propia contra. ¿Y qué hicieron? Mandaron, amén, hablaron con el rey para que firmara un edicto. Y en este edicto estaba prohibido que se clamara cualquier otro Dios, que solamente se debía clamar al rey. Y el que no lo hiciera iba a ser echado en el foso de los leones. Pero a mí me llama la atención la actitud que asumió Daniel. Porque la Biblia dice que cuando él supo el edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas? 3 veces al día. Le dije que los judíos oran 3 veces. 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel tenía una vida de oración cuando las cosas estaban bien, y cuando las cosas se pusieron malas, continuó con su vida de oración. Hermano, nosotros no podemos abandonar la oración cuando las cosas se ponen mal. El gravísimo error que cometen muchos cristianos es que cuando las cosas se ponen mal, se frustran y dejan la oración. Y es ahí donde vienen los fracasos. Daniel entendía que si él soltaba la oración, él iba a ser echado al foso de los leones. Él sabía que lo iba a librar del foso de los leones era la oración. Pero me llama la atención que él continuó haciendo lo que sabía hacer. O sea, usted ve un Daniel que oraba 3 veces al día, porque la Biblia te lo está revelando ahí. Dice que como lo solía hacer antes. So Daniel siempre abría las ventanas. Él no las abrió ese día nada más. Siempre abría las ventanas de su casa y se arrodillaba en dirección hacia Jerusalén y hacía sus 3 oraciones, las 3 veces al día, todos los días. O sea, esto era algo que Daniel hacía continuamente. Y lo hizo cuando todo fue bien. Cuando lo pusieron en la posición, oraba. Pero después, amén, que lo pusieron en la posición y se levantaron en su contra, todavía seguía orando. Y nos da a nosotros un ejemplo de que la oración funciona cuando las cosas están buenas y la oración funciona cuando las cosas también están malas. Amén. Entonces esa debe ser la actitud del cristiano, sentir la necesidad de la oración en cualquier circunstancia. Amén. ¿Por qué? Porque debemos entender que tenemos un adversario y tenemos una batalla espiritual y el enemigo aprovecha las circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros desistamos de la vida de oración. Entonces hay personas que cuando reciben bendición, yo me acuerdo de uno, yo trabajaba con él y era cristiano. Y cuando le dieron el bono, estaba cantando, alabando a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ay, tremendo, el hombre estaba contento. ¿Eh? Pero cuando las cosas se pusieron bravas en el trabajo, estaba reprendiendo el infierno entero. La alabanza que tenía en la abundancia se la acabó cuando vino el día malo. Nuestra actitud no puede cambiar por nuestras circunstancias. Nuestra vida de oración no puede cambiar por nuestras circunstancias. Nuestra vida de oración tiene que continuar siendo la misma en cualquier circunstancia, porque la oración es una necesidad. Yo quiero que usted se meta eso en la cabeza hoy. Amén. So Daniel continuó orando y cuando lo supieron, ¿qué hicieron aquellos hombres? Fueron donde el rey y le dijeron, Daniel está orando cuando tú dijiste que no se podía orar. Y tomaron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Pero en el foso de los leones ni un rasguño tenía Daniel. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué fue lo que libró a Daniel? Las oraciones que hacía todo el tiempo. Si Daniel hubiera sido un hombre que carecía de oración, los leones se lo hubieran devorado. ¿Por qué?
Porque en el momento malo, si Daniel dejaba la oración, corría el peligro de ser devorado por los leones. Y hay personas que no entienden que cuando dejan la oración en el momento, amén, malo, hay uno que dice la Biblia en primera de Pedro 5:8 nos dice: "Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar". Y él no se devora a cristianos que oran, él se devora a cristianos que descuidan la oración. Si Daniel hubiera abandonado la oración en el momento dado, Daniel hubiera sido devorado por los leones. Lo que salvó a Daniel y lo que lo mantuvo con vida fue la oración. La oración es lo que nos mantiene nuestra vida espiritual con vida. A veces se van a levantar batallas en nuestra contra y el enemigo va a levantar diferentes tipos de ataques. Y es ahí cuando nosotros más tenemos que doblegar la oración. Si estábamos orando cuando las cosas están bien, tenemos que orar el doble cuando las cosas están mal. O sea, las situaciones, los ataques, lo que tienen que provocar es que oremos más, con más fuerza y con más fervor. No es que abandonemos la oración, sino que oremos más. Amén. Esto fue lo que Daniel hizo. Continuó haciendo lo que solía hacer antes, pero Dios lo libró de aquel foso de los leones y salió victorioso de allí. ¿Y qué hicieron? Tomaron los hombres, los que no tenían oración, porque le dije que el diablo se devora a los que no oran. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no vigila, el diablo lo aniquila. ¿Ah? Cogieron a aquellos hombres que no tenían vida de oración, lo que tenían era una vida de acusación. Lo que hacían eran acusando. Amén. Y los echaron al foso y todavía no habían tocado el piso, no habían entrado al foso cuando ya los leones se apoderaron de ellos y le quebraron los huesos. Pero ¿cómo es que a Daniel lo echan dentro del foso y los leones no lo tocan? Pero estos hombres todavía no habían pisado el foso y ya los leones se lo comieron. Eso pasa cuando las personas no tienen oración. Sucedió porque aquellos hombres no tenían una vida de oración. Y Daniel entendió la necesidad de la oración. Y lo que lo salvó fue la oración. Lo que lo libró de una muerte segura fue la oración. Tratando de ir rápido, ¿ok? Por eso estoy predicando, para ir rápido, porque el estudio coge más tiempo. La oración no es solo una información, sino también una conversación. O sea, es una práctica. Porque a veces tenemos el conocimiento de lo que es la oración, pero no sabemos ejercerla. La oración no es una información de algo, como por ejemplo estamos aquí y gloria a Dios que estamos recibiendo esta información, pero la información debe convertirse en una práctica. ¿Sabe? Porque el evangelio no es algo solamente teórico, es algo práctico. Usted adquiere el conocimiento para ponerlo por obra. La oración no es simplemente una información, es una conversación, es una práctica. Hay personas que conocen lo que es la oración, pero no practican lo que es la oración. Amén. Y no es tan solamente tener un conocimiento, sino tener una práctica o una vivencia. Sin oración, usted tiene información, pero no tiene la inspiración. Y ya mismo le voy a explicar esto. Sin oración, usted va a tener información, pero no va a tener la inspiración. Puede tener el conocimiento escritural sin la inspiración espiritual, que viene a través de tener una vida de comunicación con Dios. Por ejemplo, cuando a mí me toca predicar, yo no puedo predicar sin orar. Porque si yo predico sin orar, voy a predicar en base a un conocimiento escritural que tengo. Amén. Pero no en base a una inspiración de parte del Espíritu. No es malo tener información. Lo malo es no tener oración.
¿Por qué? Porque a través de la oración, no solamente usted tiene el conocimiento escritural, sino que a través de la oración usted tiene la inspiración del Espíritu para poder edificar un pueblo. De lo contrario, será palabrerías vanas. Porque el que no tiene una vida de oración hablará lo que sabe y no lo que viene de parte del Señor. Amén. Yo tengo que irme para gloria del Señor, lo cuento como testimonio, ¿verdad? Como evangelista. Yo tengo que tenemos que ir a nuestra recámara y preguntar, aunque tenemos, mira, y Dios le da el tema a uno. Y Dios te da un tema, te da un mensaje, te da un versículo, te da un capítulo. Pero usted todavía, con todo eso, usted tiene que irse de rodillas en oración para recibir la inspiración del Espíritu, que es el que conoce la necesidad del pueblo. Y entonces usted habla no solamente con información, sino con inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Puedo decir algo aquí rápido? Tenemos una problemática, la información no es mala. El problema es que estamos demasiado enfocados en la información y nos hemos olvidado de recibir la inspiración. Y traemos mucha información, pero la inspiración se queda de un lado. Y llenamos el pueblo de información sin la inspiración que viene del Espíritu para, amén, satisfacer la necesidad de un pueblo. Amén. Acuérdese que con el conocimiento lo que hace la diferencia es la inspiración del Espíritu. Le dije que sin la oración usted va a tener información, pero no va a tener la inspiración. Juntamente con el conocimiento escritural necesitamos la inspiración del Espíritu. Imagínese usted, si yo, por ejemplo, me voy a predicar sin orar, ¿qué yo le voy a hablar al pueblo? Porque yo puedo hablar por lo que veo y veo 5 llorando y creo que están pasando por una prueba y a lo mejor fue que pecaron. Voy a hablar por lo que veo y no por lo que el Espíritu me inspira. Por eso, todo aquel que predique la palabra, la enseñe, o vamos a decir, todo cristiano necesita siempre la inspiración del Espíritu para hablar la palabra que también es Espíritu. Amén. Porque si no, usted solamente llevará una información. Amén. Sin inspiración. Es bueno tener información. Es bueno llenarse de información. Pero mejor es recibir la inspiración que viene a través de una vida de oración cuando tenemos una comunicación con el Señor. Así que para nosotros poder hablar de Él, primero tenemos que hablar con Él. Usted no puede hablar de Dios, Luis, si uno no ha hablado con Dios. O sea, para yo poder hablar del Señor, yo tengo que tener un contacto con el Señor. Yo puedo hablar cosas de mi hermano William, lo pongo como ejemplo porque lo conozco desde la escuela. Es una historia larga. ¿Amén? ¿Por qué? Porque yo tengo comunicación con Él y yo puedo hablar de Él porque yo hablo con Él. Entonces nosotros debemos entender que para nosotros poder hablar de Dios necesitamos tener una comunicación con Dios. Otra de las cosas que debemos entender es que la oración no tiene un tiempo de duración determinado. La oración no tiene un tiempo de duración determinado. Pero mientras más tiempo pases de oración y más dependiente te haga de ella, mejor es para tu vida. O sea, no importa si oras 5 minutos o 1 hora, pero mientras más tiempo pases orando, mejor es para usted. Amén. Es mejor para nuestra vida espiritual, porque mientras más oración, más espiritualidad. La persona que vive una vida de oración vivirá una vida, amén, saludable, espiritual. Mientras más usted ore, mejor es para usted. No le estoy diciendo con esto que está mal que usted ore 5 minutos. Lo que le estoy diciendo es que los 5 minutos se deben convertir en 10. Debe haber un crecimiento porque el evangelio, amén, es un camino de crecimiento constante. Entonces no puede ser que pasen 10 años y todavía sigas con los mismos 5 minutos. Entonces no puedes conocer a Dios hablando con Él 5 minutos. Santo Dios.
Mientras más hables con Él, más conocerás de Él y más te parecerás a Él. Le pongo un ejemplo. Cuando Moisés subía al monte, pasaba 40 días y 40 noches hablando con Dios. Y cuando bajaba del monte, era tan tremendo que el reflejo, el resplandor de Dios se le pegaba a él. Porque mientras más tiempo tú pases hablando con Dios, más te vas a parecer a Él. Amén. Mientras más oración. Un papelito se me metió un pedazo de hilito ese de la máscara en la nariz, me tiene loco. Santo Dios, no hay papel aquí. Mientras más tiempo usted pase con Dios, más tiempo se parecerá a Dios. Más usted se parecerá a Dios por el tiempo. Mira, ahí apareció una. Mira, yo me trajo una toalla. No, yo creo que la toalla es mejor porque esta nariz está grande. Aleluya. Ahora sí, tacho, me tenía loco. Yo tengo una batalla ahí, estaba reprendiendo yo el infierno aquí. Mira que soplé 20 veces para que se fuera. Y no se fue. Gloria a Dios. Esas mascaritas se le meten unos hilitos ahí a uno y se quedó ahí como tarzánico, agendado un pelo en la nariz. Aleluya. Mientras más tiempo usted pase de oración, más se le va a reflejar a usted que usted tiene oración. O sea, debemos de hacer de la oración una necesidad continua. Así como es necesario que yo tenga comunicación con mi esposa. A menos que usted sea un esposo que nunca habla con su esposa y pasa un mes, pasan 2 meses y usted no sabe. ¿Ah? No, usted tiene comunicación con ella porque a través de la comunicación tú sabes lo que le pasa, tú sabes lo que le gusta, tú sabes cuáles son los planes, se conoce todo. De la misma forma, cuando tenemos comunicación con Dios, sabemos, amén, cuáles son los planes de Dios para con nosotros, pero también conocemos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Toda esa información usted la recibe cuando tiene una vida de oración. Así que póngase en su mente que la oración es una necesidad, no puede ser una carga. O sea, no se arrodille a orar y mire el reloj. 5 minutos, ok, terminé. No. Usted arrodíllese como si tiene que poner una almohada, porque hay gente que hasta con una almohada todavía parece que el piso tiene espina porque se paran bien rápido de ahí. No, usted propóngase en su corazón, oré 10 minutos, oré 15, oré 20, mañana oro media hora. Mañana, ¿sabe? Que hay un crecimiento en la oración porque mientras más oración, más espiritualidad. ¿Por qué es una necesidad? Amén, yo paso el tiempo de oración porque si no pasamos tiempo de oración, cuando no pasamos tiempo de oración, un tiempo de oración saludable, toma ventaja la carne y se manifiestan las obras de la carne. Yo siempre he contado de este hombre que tenía 2 perros, Luis. Tenía un perro blanco y un perro negro. Y él siempre apostaba. Y él decía, hoy va a ganar el perro negro. Y ganaba el perro negro. Y al otro día decía, hoy va a ganar el perro blanco. Y ganaba el perro blanco. Y un día alguien se le acercó y le dijo, ¿cómo es que tú sabes cuándo va a ganar el perro blanco y cuándo va a ganar el perro negro? Él dijo, sencillo. Cuando yo quiero que gane el negro, no le doy de comer al blanco. Y cuando quiero que gane el blanco, no le doy de comer al negro. Lo que quiere decir que a quien a usted alimente más es quien se va a manifestar en usted. Si usted alimenta la carne, ella se va a manifestar. Pero si alimenta el espíritu a través de una vida de oración, se va a manifestar una vida espiritual porque todo lo que hacemos en secreto se refleja en el público. Amén. Debemos entender nosotros la necesidad de tener una vida de oración. La oración no es una opción, la oración es una necesidad. Amén. Es algo indispensable para cada creyente. Si nosotros vemos la oración como una necesidad,
y no como una carga, la haremos parte de nuestra vida. ¿Escuchó bien? Si nosotros vemos la oración como una necesidad y no como una carga, la haremos parte de nuestra vida. Muchas personas no pueden hacer la oración parte de su vida porque no la están viendo como una necesidad, la están viendo como una carga. Eso como sus muchachos, sus hijos, ¿verdad? Aunque ellos están inexpertos y eso, pero para poner un ejemplo, usted los manda a orar, ¿qué es lo primero que hacen? Y nos dicen, orar, orar. ¿Verdad que no? Ay, Dios mío, orar. Porque usted está tratando de enseñarle a ellos la necesidad de orar. Pero ellos no lo están viendo en ese momento como una necesidad, sino como una carga. Pero cuando usted comienza a ver la oración como una necesidad y no como una carga, usted hace la oración parte de su vida diaria. Amén. So, la oración cuando la hagamos no se puede hacer quejando. O por ejemplo, si en una iglesia se dice, aquí se está haciendo, ahí está apuntado. O ve, de 7 a 8 oración. Uno no puede hacer lo que hay, tengo que llegar a las 7 porque hay que orar. O sea, la oración no puede ser una carga. La oración tiene que ser una necesidad, algo indispensable en nuestra vida. El enemigo sabe que la oración es una necesidad. Y es por eso que el enemigo atacará lo que te alimenta espiritualmente. Usted sabe, usted no cree que el diablo sabe que la oración es una necesidad. Él sabe que el cristiano necesita orar. Y una de las cosas es que él va a hacer es atacar la vida de oración nuestra, lo que nos alimenta espiritualmente para que nos muramos. Eso fue lo que hacían, amén, los pueblos enemigos del pueblo de Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo 6, ¿tú sabes lo que hacían ellos, los madianitas? Ellos tomaban todo lo que el pueblo de Israel sembraba. Amén. Ellos lo cogían y lo destruían todo. Y la Biblia dice que de esa forma empobrecía Israel. ¿Por qué? Porque los madianitas, la estrategia era, amén, deshacer lo que los mantenía con ellos, lo que los alimentaba. Porque ellos sabían que si los hombres de guerra no tenían alimento, no iban a tener fuerza. Y eran presa fácil para ellos. De la misma forma, el enemigo va a atacar aquello que nos alimenta para que vayamos empobreciendo espiritualmente, nos debilitemos y seamos presa fácil para él. Por eso es que el enemigo ataca tanto la oración. Por eso es que usted se arrodilla a orar y parece que se levanta el infierno completo en su contra, porque el diablo sabe que una iglesia que ora es una iglesia que lo va a derrotar. ¿Por qué usted cree que el diablo está atacando tanto la oración? ¿Cuántos están teniendo guerra para orar aquí? Todos estamos teniendo guerra para orar. Usted no tiene guerra para otra cosa. Usted se sienta a ver televisión, no experimenta guerra, ni sueño, ni cansancio. Pero usted se arrodilla a orar y experimenta sueño, cansancio y de todo, porque el diablo sabe que una iglesia que ora es una iglesia que estará fortalecida para hacerle la guerra al reino de las tinieblas. Y es por eso que la oración hoy más que nunca está siendo atacada, pero no podemos permitir que el diablo destruya aquello que nos mantiene con vida. Siento la presencia de Dios. No podemos permitir que el enemigo destruya lo que nos mantiene con vida. Porque él sabe que si él logra destruir nuestra vida de oración, nos tiene como presa fácil. Él sabe que si logra destruir nuestra vida de oración, nos debilitaremos y no podemos pelear. Amén. Por eso es que a veces, como le digo, usted se arrodilla a orar y eso es una batalla y a veces desistimos. Amén. A veces desmayamos en la oración por las batallas que se levantan cuando entramos en oración. Claro, va a haber batalla porque el enemigo está, amén, tratando de atacar y de cortar aquella fuente que alimenta tu vida espiritual. ¿Para qué? Para que nos debilitemos espiritualmente, porque una de las cosas que no podemos perder de perspectiva es que esto es una guerra espiritual. Amén. Es por eso que la oración se hace en el espíritu. Porque estamos peleando batallas espirituales cada vez
que nos arrodillamos. ¿Sabe usted que el mundo espiritual es más real que el mundo que se ve? Porque la Biblia dice que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es más real. Nosotros estamos pendientes porque el sueño es algo natural, pero ¿sabía usted que el diablo usa algo natural para dañar lo espiritual? Si él logra poner cansancio en usted, eso afectará su vida de oración. Y hay veces que nosotros decimos, pero es que eso es normal, es sueño, estoy cansado. Pero detrás de ese sueño hay un ataque espiritual. Detrás de ese cansancio hay un ataque espiritual. Y es el enemigo tratando de cortar nuestra fuente que nos alimenta para mantenernos fuertes. Porque él sabe que una iglesia que ora es una iglesia fuerte, es una iglesia victoriosa, es una iglesia preparada para hacerle la guerra al reino de las tinieblas. Y hoy más que nunca, mira hermano, hoy más que nunca una de las cosas más atacadas es la oración. Porque si él logra desconectarnos, yo me recuerdo hace tiempo atrás que la pastora predicó un mensaje y ella puso el ejemplo, yo me acuerdo, pastora, los mensajes. Ella puso el ejemplo de cuando usted no pone el celular a cargar. Cuando usted desconecta el celular se va agotando poco a poco y llega un momento que necesita batería. Y si usted no avanza y lo pone a cargar, el teléfono se apaga, se muere. Amén. De la misma forma, en nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, cuando no tenemos conexión con Dios, hay veces que corremos un poquito, corremos unas semanas, unos meses, pero llega el momento en que nos apagamos. Porque el que no tiene vida de oración apaga el espíritu. Porque lo que mantiene vivo, amén, y lo que mantiene encendido la llama dentro de usted es tener una vida de oración constante, una vida de comunicación con Dios. Pero si usted se desconecta y no se conecta, se va a morir. Si usted se desconecta y no se recarga, se va a morir. Por eso hay momentos que cuando ya uno se está sintiendo como que se está acabando el power, uno a veces tiene que separarse y decir, espérate, si no lo hago me muero. Y hay veces que es de vida o de muerte de nosotros recuperar nuestra vida de oración. Si hay algo que la iglesia necesita recuperar en estos tiempos es la vida de oración. Porque es lo más atacado, el enemigo sabe y esa es la estrategia que está utilizando. Amén. Hacer que la iglesia vea, amén, la oración como algo secundario cuando es algo primario. Hacer que la iglesia no sienta ni vea la oración como una necesidad, sino como una carga. Y es por eso que si usted hace un culto de oración van a llegar los mismos 10, pero si usted hace una actividad para el parque van a llegar 100. Porque al diablo no le importa que el pueblo esté entretenido. Al diablo lo que le importa es que la iglesia no esté orando. Al enemigo no le interesa. Si el pueblo está entretenido, él dice, está todo bien. Pero si el pueblo está orando, nosotros lo hemos experimentado aquí. No hace nada más que el pastor decir, hay oración y ayuno, se levanta el infierno completo. ¿Sí? ¿Verdad que lo hemos experimentado aquí? Se levantan unas guerras que usted dice, mira, pero ¿qué es esto? Y los cultos, una opresión y una pesadilla. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y una opresión en las casas y los hijos se revuelcan. ¿Y qué es esto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el enemigo son estrategias que utilizan para que nos amedrentemos y no tengamos una vida saludable de oración. Amén. La oración debe de ser una necesidad y el enemigo va a encargarse de que no la veamos así. Él la va a atacar constantemente y va a cortar aquello, amén, que nos alimenta. La oración nos conecta con Dios y nos desconecta del mundo. Amén. La oración nos conecta con Dios y nos desconecta del mundo y de las cosas del mundo. Mientras más tiempo usted pase de oración, menos tiempo usted tiene para las carnes y las cosas de este mundo. Amén. Mientras más tiempo le dediquemos a la oración, menos tiempo tenemos para las cosas de la carne. Amén. Porque recuérdese que la carne tiene pasiones, tiene deseos y tiene concupiscencia. Y la Biblia habla que cada uno de nosotros tenemos una propia concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos algo con lo cual peleamos. Y si nosotros no tenemos una vida de oración, las concupiscencias se despiertan y nos dominan. La única forma de nosotros poder dominar las concupiscencias es tener una vida de oración.
Amén. So, tener una vida de oración es tener una vida de relación con Dios. La oración te hace fuerte. Por eso es que la oración es una necesidad. La oración te hace fuerte, por eso es una necesidad. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nosotros nos fortalecemos en Dios? A través de la oración. A través de la oración nosotros recibimos las fuerzas que necesitamos para poder pelear en esta batalla. Por eso la Biblia en ese versículo dice que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza. La única forma de poder fortalecernos en Dios es hablando con Dios. La única forma de tener o de recibir las fuerzas que necesitamos es a través de la oración. Es teniendo una vida de comunicación continua con Dios que nosotros recibimos la fuerza. La oración es una necesidad para ti, pero también para nuestros hermanos. La oración yo la necesito, pero también mis hermanos la necesitan. Cuando tú oras, lo haces porque tú dependes de la oración, pero también porque hay otros que necesitan la oración. Nosotros debemos comprender que la oración es algo individual, pero también es algo colectivo. Nosotros debemos tener una vida de oración individual como cristianos, pero también una vida de oración colectiva como iglesia. Porque aparte de ser cristianos, también somos iglesia, y la iglesia se compone de un grupo de personas. Amén. Somos cristianos como individuos, somos iglesia como colectividad. Hace falta una oración individual, una oración personal, pero también una oración colectiva. Amén. Porque hay otros que necesitan también la oración. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 15, versículo 30 en adelante, cuando el apóstol Pablo se propuso ir a Roma, él expresó lo siguiente. En el versículo 30 del capítulo 15 de Romanos, él dijo: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿A quién él le estaba hablando? A los hermanos. Pero era que Pablo no oraba. No, Pablo era un hombre de oración. Él tenía una vida, amén, de oración individual, pero ahora estaba pidiendo la ayuda en la oración a sus hermanos. Por eso le dije que la oración es individual, pero también colectiva. Él pidió ayuda a los hermanos, amén, para que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Por qué él necesitaba la ayuda colectiva en oración? Él lo revela en el versículo 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La oración, él estaba orando, pero ahora necesitaba el apoyo de la iglesia en la oración para ser librado de los rebeldes y para que él pudiera llevar a cabo, para que fuera acepto el servicio que él iba a llevar a cabo. Esto nos da a entender a nosotros, por ejemplo, yo como evangelista, nosotros como evangelistas tenemos nuestra vida individual de oración, pero también necesitamos ayuda colectiva de oración para que cuando uno salga, uno pueda ser librado de los ataques, pero también para que Dios nos dé la victoria y podamos ser efectivos en la misión que Dios nos ha encargado. De la misma forma, todos nosotros necesitamos la oración colectiva. Un pueblo que se une a orar es un pueblo victorioso. El apóstol Pablo sabía que la victoria estaba en la oración, pero no solamente en la oración individual, sino en la oración colectiva. Porque hay personas que necesitan la oración. La oración es una ayuda para ti, pero también a través de la oración ayudas a otros a pelear.
A veces hay hermanos que están librando batalla y están orando, pero necesitan un refuerzo. Amén. Necesitan una ayuda en la oración para que Dios le dé la victoria. Amén. ¿Por qué? Porque a lo mejor la batalla es tan fuerte. Amén. Que con la oración que están haciendo no es suficiente. Necesitan la ayuda de una iglesia en oración. Eso es bíblico. Amén. Nosotros ayudamos a otros a pelear sus batallas. Y esto es lo que hace la oración tan necesaria. La hace necesaria para mí, pero también para mis hermanos. Cuando yo comprendo que la oración es necesaria para mí, yo entenderé que cuando yo oro, yo también estoy ayudando a mis hermanos, porque para ellos también la oración es necesaria. Amén. Acuérdense que nosotros somos un cuerpo que se compone de muchos miembros que la Biblia dice que se ayudan mutuamente y cada cual hace una función en particular. Pero nunca debemos olvidarnos que hay miembros que son débiles. Hay miembros que son débiles. Y tal vez hay personas que no tengan el fervor en la oración que nosotros tenemos, pero para eso Dios nos ha dado ese fervor en la oración para poder ayudar a fortalecer a aquellos que no son tan fervorosos en la oración como nosotros. Hasta que esa persona alcance la madurez espiritual para tener una vida saludable de oración. Debemos comprender que cuando Dios nos refuerza a nosotros en la oración, es para nosotros reforzar a otros a través de la oración. Amén. Cuando nosotros convertimos o hacemos de la oración una necesidad, nosotros comprenderemos que es una necesidad para mí, pero que a través de la oración yo también puedo cubrir una necesidad. Hay veces que hay personas que solamente lo que necesitan es una oración. Lo que necesitan es apoyo en la oración. Amén. Lo que necesitan es alguien que los ayude. Voy a enseñar algo aquí rapidito. Este video, yo lo vi ahorita, no sé si lo van a poder ver bien. Y me llamó la atención porque iba con esto que voy a hablar. Miren, este video se está mostrando utilizando los animales, ¿verdad? En este video se está mostrando lo que pasa a una persona cuando entra en una batalla de oración espiritual y lo que sucede cuando la batalla individual se vuelve colectiva. Amén. A ver si lo pueden ver ahí. Miren. Ahí hay un león siendo atacado por una manada de hienas. Pero ¿qué sucede? Viene el rescate de los compañeros. Y ahora, lo que estaba a punto de matar a aquel león, se tuvo que ir y fue rescatado por sus compañeros. Mientras yo veía el video, yo decía, de la misma manera, estamos peleando batallas que son fuertes. Batallas que son numerosas, pero qué lindo cuando aparece un ejército de oración que se une para ayudarnos a través de la oración a poder derrotar a aquellos enemigos y aquellas cosas que poco a poco nos están haciendo daño. Si esos leones no llegaban a tiempo, aquellas hienas iban a destruir a aquel león. Y hay veces que hay hermanos nuestros que están peleando batallas solos, que necesitan un respaldo, necesitan, como dicen en inglés, un backup en la oración para poder vencer aquellas cosas que están a punto de matarlos. Oiga, hermano, la oración colectiva tiene poder y es por eso que el enemigo quiere matar la vida de oración colectiva dentro del pueblo del Señor, porque él sabe que una iglesia que ora es una iglesia que le arrebatará de las garras al enemigo, a nuestros hermanos que están batallando fuertemente. Sí, Señor. Hay hermanos que están librando unas batallas que lo que necesitan es ayuda. Pero qué lindo cuando el ejército de oración se despierta y dice, mi hermano está batallando. Amén. Mire, yo lo voy a ayudar. Mira lo necesaria que es la oración. La oración es de vida, de muerte o de muerte para nosotros, pero también para nuestros compañeros de milicia. También para mis hermanos que están peleando. Amén.
Porque a veces, amén, nuestros hermanos están debilitados porque están tratando de pelear a través de la oración, pero la batalla es demasiado fuerte e intensa para ellos y necesitan una ayuda. Amén. So, a través de este ejemplo, Dios me ministraba porque de la misma forma debemos hacer nosotros. Porque le dije que hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. En este caso sí van a devorar el león. En nuestro caso es el que anda como león, el que nos quiere devorar a nosotros, el que quiere devorar a nuestros hermanos, que a veces lo que necesitan es una mano amiga, alguien que ore por ellos, alguien que los ayude en oración. Y es por eso que la oración es una necesidad. La Biblia dice en Santiago 5:15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Mire la importancia y la necesidad de la oración, que si alguno de nuestros hermanos está enfermo, la oración de fe no solamente lo sanará, sino que salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Pero no se queda ahí, dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Mira la necesidad de la oración. Mira lo que hace la oración. La oración tiene poder. Por cuanto tiene poder, el enemigo lo sabe. Amén. Y es por eso que la oración va a ser tan atacada, porque a través de ella Dios puede sanar enfermos. A través de ella Dios puede levantar al caído. Y a través de ella una vida puede ser perdonada de sus pecados que hubiera cometido. Amén. Por eso es tan necesaria la oración. La oración es indispensable dentro del pueblo del Señor. La oración es ya estoy aterrizando el avión. La oración es una necesidad, no de un día, sino de toda una vida. Debe ser una necesidad constante. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí, que la oración debe ser continua, constante y se debe hacer en el Espíritu. Amén. Y que tenemos que velar en ella con perseverancia y súplica por todos los santos. Y nuevamente nos repite, nos dice que la oración debe ser constante y la oración también la debemos hacer por nuestros hermanos. Debemos suplicar por nuestros hermanos. La oración no es algo de un día, la oración es algo de toda una vida. Amén. La oración es algo que debemos hacer constantemente. Por eso la oración es tan necesaria. Porque si no somos sobrios y velamos, hay un enemigo que nos está velando. Por eso debemos ser constantes en la oración. Porque cuando no somos constantes en la oración, si hay alguien que es constante y perseverante en sus ataques, es el enemigo. Y es por eso que nosotros debemos ser constantes y perseverantes en la oración. Porque el enemigo estará pendiente velando un hueco, velando una oportunidad para entrar y dañar su relación con Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Nuevamente nos dice que nosotros debemos perseverar en la oración. Y otra vez nos dice que tenemos que velar en ella con acción de gracia. La vida de oración debe ser una vida perseverante. Y tenemos que nosotros ser vigilantes y ser sobrios en nuestra vida de oración. La oración es más importante que predicar. Hay gente que le gusta predicar, pero no le gusta orar. Hay gente que le gusta enseñar, que lo vean al frente, pero no le gusta orar. Amén. Hay gente que le gusta cantar, pero no le gusta orar.
Solamente oran cuando le toca predicar o le toca cantar. Esa fue ese jalapeño ahí. Si no tienen parte, entonces nunca oran. Porque cuando único oran es cuando tienen parte. No, la oración no es nada más cuando tienes que cantar. La oración no es nada más cuando te toca dar el estudio, cuando te toca predicar. La oración tiene que ser en todo momento. Tiene que ser constantemente. Amén. Porque si el diablo no descansa, nosotros no podemos descansar en la oración. Amén. Porque si no, de otra forma viviríamos una vida ambivalente. Y la persona que tiene una vida de oración ambivalente tendrá una vida en todos los sentidos ambivalente, inconstante. Gente que son inconstantes. O usted ve gente que un día están riéndose y contentos y al otro día están atribulados. Un día quieren ir para el cielo, al otro día se quieren ir al infierno. Un día dicen que son salvos, al otro día dicen que no son salvos. ¿Por qué? Porque viven una vida de oración inconstante y por ende la inconstancia se refleja en toda su vida. Amén. Por eso debemos nosotros procurar con diligencia tener una vida constante de oración y perseverar en ella. Es una realidad lo que la hermana decía. A veces vemos esto de oración como algo tan elemental. Esto es bien elemental. Si tú supieras que no es algo elemental, es algo, amén, tan necesario. Si nosotros no lo viéramos como algo elemental, no viniéramos con falta de interés al estudio de la oración. Tampoco viniéramos a dormir en el estudio. Tampoco viniéramos a bregar con el teléfono o a ignorar al que habla por el Espíritu. ¿Por qué? Cuando eso pasa es porque lo estamos viendo como algo, amén, elemental y no como algo tan necesario para todo cristiano. Yo quiero decirle que la oración es necesaria para el pastor, para el evangelista, para el líder y para todo aquel cristiano que profesa servirle al Señor. La oración es necesaria para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, para todos nosotros. La vida de oración es necesaria. Cuando dejemos de verla como algo elemental y comprendamos la seriedad de la oración, comenzaremos a darle a la oración el lugar que se merece. Porque le hemos robado el lugar de la oración para dárselo al entretenimiento, porque lo tenemos como algo elemental. Santo Jehová, me voy. Le hemos robado el tiempo de oración para dárselo a otras cosas, porque para nosotros eso es elemental, eso es para los niños, eso es para todos nosotros. Debemos tener una vida de oración. Y le voy a decir más, si Dios está trayendo estos estudios para captar nuestra atención, porque la iglesia de emergencia necesita volver a la oración. La iglesia de emergencia necesita volver a tener una comunicación con el Señor, porque esto es de vida o de muerte. ¿Sabe por qué mucha gente está retenida en su casa? ¿Sabe por qué hay muchos descarriados? Porque en la pandemia descuidaron su vida de oración. Porque la falta de oración lo que trae es muerte espiritual. Trae desinterés por las cosas de Dios. Cuando usted ve una persona que no tiene interés por las cosas de Dios, es una persona que no tiene vida de oración y que necesita de emergencia volver a la vida de oración que es tan necesaria. Cuando la persona pierde el interés por las cosas de Dios, cuando pierde el interés por la oración, cuando pierde el interés por llegar a la casa de Dios, cuando pierde el interés por la palabra, abandonó la vida de oración. Se desconectó, pastor, y se descargó. Se desconectó. Y hay gente que están como los teléfonos. Querían tener un teléfono que por más que usted lo cargara, usted lo desconectaba y se apagaba. Ese era iPhone. No me quedo con el regalado del G. Usted lo desconectaba y se apagaba. ¿Sabe por qué? Porque la batería estaba dañada. Y hay personas, amén, que cuando abandonaron su vida de oración, el tiempo pasó, no se dieron cuenta que la batería se le dañó. Tienen el corazón dañado, por eso te desconecta y te apaga rápido. Lo que tienes que hacer es mantenerte conectado hasta que Dios te ponga una batería nueva. Hasta que Dios te renueve. Amén.
Cuando la persona se desconecta de la oración que es tan necesaria, pierde el interés. Y cuando se pierde el interés, se pierde el temor. Y se comienzan a ver las cosas importantes como algo insignificante. Se comienza a ver la oración como algo. Eso es como nosotros que hemos hecho un concepto de que no, la historia de Noé es para los niños y la de Jonás. No, la historia de Noé es para todo el mundo. Porque así como Jonás hay un montón de desobedientes. ¿Ah? Y así como Noé hay muchos que tienen que preparar el arca para que su familia se salve. Pero cuando nosotros nos desconectamos de la vida de oración, eso es lo que sucede. Perdemos el interés por las cosas del Señor. Y nosotros debemos mantenernos conectados en oración todo el tiempo. Y esto se lo tengo que repetir, se lo tengo que decir porque es un mal que está habiendo dentro de las congregaciones. Aunque usted no tenga parte o tenga parte, ore. Y muestra el mismo interés cuando usted tiene la parte, cuando usted no la tiene. Muestra el mismo interés por la oración. Muestra el mismo interés por la palabra. Muestra el mismo interés por las cosas de Dios cuando usted es partícipe y cuando usted no lo es. Porque lo que le hace a usted cristiano no es lo que usted hace, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. So, siempre debemos mantener esa vida de oración porque es tan necesaria. El día que nos desconectemos será el día que nosotros nos vamos a morir. La oración es necesaria, estoy terminado, porque la oración te da dirección y te lleva a la bendición. Usted quiere buscar dirección o tener dirección de parte de Dios, ore. Por eso es que la gente toma decisiones a lo loco porque no oran. Porque si oraran, Dios te va a decir que no. Amén, a lo que tú estás diciendo que sí. Si usted busca dirección, si usted ora, el problema es que nosotros hacemos las cosas y después oramos. No, usted ora primero y después las hace cuando Dios le conteste. Señor, me quiero mudar. No, la gente se muda primero y después le oran a Dios. Dios, esto es tu voluntad. Después que ¿Ah? ¿Cierto? Y se toman decisiones porque cuando hay falta de dirección es porque hay falta de oración. Porque una de las cosas que hace la oración es que Dios a través de ella nos da dirección. Y cuando recibimos dirección, también recibimos bendición. Porque todo aquel que a través de la oración es dirigido por Dios, Dios lo llevará hacia donde está la bendición. Cuando Dios, amén, cuando usted toma una decisión dirigida por Dios a través de la oración, usted no va a experimentar derrota, usted va a experimentar bendición. Cuando usted toma una decisión dirigida por sus sentimientos y no a través de la oración, de la dirección a través de la oración, usted no va a ver bendición, pero experimentará también derrota. Amén. Es por eso que para todo nosotros debemos buscar dirección y esa dirección se busca a través de la oración. A través de la oración Dios nos revela lo oculto y también nos equipa para pelear en el ámbito espiritual. Es a través de la oración. Lo que nos hace a nosotros competentes, mira, lo que me hace a mí competente no es ser evangelista, no es predicar, porque de nada sirve que yo predique si no tengo vida de oración. Yo no puedo pelear. ¿Quiere que le diga algo? Una de las cosas de la cual más nosotros debemos cuidarnos es de la victoria. Tengo un mensaje por ahí que el Señor me está dando, cuidado con la victoria. ¿Por qué nos tenemos que cuidar de la victoria? Nos tenemos que cuidar de ella porque las victorias nosotros, amén, obtenemos una victoria, nos recostamos y pensamos que ganamos la guerra. Lo que ganamos fue una batalla nada más. Mira, hermano, cuando yo salgo a predicar, Dios me da una victoria y yo sé que después de esa victoria viene una guerra. Y hay gente que tiene una victoria y dejan de orar, como si eso significara el evangelio. El evangelio es más que predicar, el evangelio es más que cantar, el evangelio es más que hacer muchas cosas. El evangelio es tener una vida de secreto con Dios. Eso fue lo que hizo David. Obtuvo una victoria y después se quedó en el palacio. ¿Ah? Dejó la oración, levantándose a las tantas y se asomó por el balconcito y vio a aquella bañándose sin ropa ya. Bueno, es que no se podía bañar con ropa, ¿verdad? ¿Ah? Pero si él hubiera estado haciendo lo que le tocaba, no veía lo que vio ese día. Si nosotros mantenemos una vida de oración y entendemos la necesidad de ella, no vemos lo que no tenemos que ver. Me voy. ¿Ven? Nosotros tenemos que tener cuidado y a veces nos descuidamos. Dios nos da una bendición, Dios nos da una victoria, Luis, y nos descuidamos. Rápido nos pensamos que ya tenemos el trono agarrado por una pata.
No, hermano, debemos entender que si ganamos una batalla no es el final de la guerra todavía sigue. Amén. Y es por eso que tenemos que siempre estar equipados a través de la oración, porque a través de ella Dios nos equipa a nosotros para pelear en el ámbito espiritual, porque esto es una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual y es una guerra constante. En Mateo 17, 21, el Señor le dijo a los discípulos, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Le estaba hablando a sus discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio. Amén. Ellos le preguntaron, Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos? El Señor le dijo, por vuestra falta de fe, pero no solamente por eso. Es que este género no sale sino es con ayuno y oración. Y a veces queremos que los demonios se vayan sin oración. Yo conté de un hombre, de un predicador que se revolcó un endemoniado ahí. Y aquel endemoniado estaba revuelto ahí. Y usted sabe de esos que escupen y te jalan la corbata y te ahorcan y te dan patar en la canilla, que usted lo que dan ganas es. ¿Ah? ¿Y qué pasó? El hombre estaba ahí fajado más de una hora, todo sudado. Y al último le dijo a uno de los diáconos, y eso fue una historia real, tráeme una agua. Y el demonio habló a través del hombre y le dijo, tráeme una Pepsi a mí porque esto lo vamos a continuar. Porque nosotros queremos reprender demonios sin oración. Nosotros queremos que se rompan cadenas sin vida de oración. Eso trataron de hacerlo los hijos de Seba, que dijeron en el nombre de que predica Pablo, te mando que eche fuera. Y los demonios que habían aquel le cayeron encima y los dejaron en nu. Pasaron una vergüenza. Y hay gente, amén, tratando de echar fuera demonios, de que se rompan cadenas sin tener en oración. Lo que van a pasar es una vergüenza. Porque debemos entender que esto es espiritual y esto no sale si no es con oración. Mira lo necesario que es la oración. Usted no puede vencer a un demonio, a un diablo espiritual sin tener una vida espiritual. Pero la gente quiere sin oración y le echar fuera demonios. Y demonios. Casi todos los cultos que muchos de los cultos, la mayoría que escucho, yo escucho a la gente echando fuera demonios. Y pues como si fuera así de fácil. La gente ni ora y después quieren que salgan fuera los demonios y que se rompa las cadenas. ¿Qué cadena se va a romper? La única cadena que se va a romper es la pulsera que la mujer tiene puesta. Porque Jesús le dijo, este género no sale. Lo que le dijo a los discípulos, ustedes quieren que esto pase, tienen que orar. Ustedes quieren tener poder para echar fuera demonios. El poder no se compra en Walmart ni en Publix. Lo que hace falta es oración. Porque hoy hablamos del poder como si es algo que pueda sacar la cartera y la Walmart. Mira la mejor tarjeta que hay. Dame 5 pesos de poder. No, el poder no es algo que usted compra. El poder es algo que usted se gana a través de la oración. Y hoy nosotros queremos poder sin oración. Y la iglesia necesita oración para que la iglesia también tenga el poder para echar fuera demonios. Para que las cadenas se rompan. La iglesia necesita la oración. Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Nosotros no podemos ver lo que sucede en el ámbito espiritual ni pelear si no hay una vida de oración, que es tan vital y importante para obtener victorias espirituales. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dios nos ha equipado a nosotros con el armamento que necesitamos para poder pelear esta batalla que es espiritual. Pero para obtener ese armamento tenemos que orar. Es a través de la oración que nosotros nos equipamos de las herramientas necesarias para poder pelear esta batalla espiritual. Yo quiero decirle que la oración, yo estoy terminando, Marta me dijo, tienes tiempo ahí, ¿verdad? Pero voy a terminar. La oración no es una repetición. La oración es una conversación. La oración es una necesidad. Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando usted lee ese capítulo, el Señor Jesucristo
cuando le está hablando a ellos, le dejó un modelo de la oración. El Señor no le estaba enseñando un rezo. El Señor le estaba enseñando un modelo de oración. ¿Cómo debía dirigirse la oración? Primero, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración es dirigida a nuestro Padre. Después va acompañada de una alabanza. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. El Señor le estaba enseñando la forma en la cual se debe orar, pero el Señor no le estaba enseñando a rezar. Porque a veces pensamos que la oración es una repetición. La oración no es una repetición. La oración es una conversación. Amén. Usted puede tener un patrón para empezar una oración, pero imagínese una persona que hable con usted lo mismo todos los días. Usted se va a aborrecer. Ay, ya viene ya yo sé lo que me va a decir. Ya viene a hablarme de cajo. O ya viene a hablarme de baloncesto. O ya viene a hablarme de yo no sé qué diatre. ¿Ah? Llega un momento que usted dice, pero esta persona tiene otra cosa que hablar, lo único que habla es lo mismo. ¿Y usted qué hace? Usted le esquiva, usted dice, a ver si viene con algo nuevo. Ese es como esas personas, yo no sé si usted la ha pasado, que son tan mentirosos que usted se le quita las ganas de hablar con ellos. Usted dice, ya viene con otra mentira, ya lo sé, viene con una historia como Pimbonilla. Había un hombre en Santa Isabel, en Pajo Seco, llamaba Pimbonilla. Aquella cosita era así. Pero qué hombre más mentiroso. Ese hombre Luis decía que él tenía una yegua y estaba preñada la yegua. Y un día la estaba cogiendo y estaba lloviendo. Y estaba lloviendo. Y él estaba en la yegua y que vino un rayo, ¡pum! Y le dio a la yegua y abrió la yegua y salió el potrito y se fue cogiendo. Y ya cuando usted veía a Pimbonilla, usted decía, usted viene con un embuste. Entonces, una persona que le habla lo mismo a usted se va a cansar, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera, nosotros no podemos todos los días venirle al Señor con una repetición, porque Dios lo que quiere es tener una conversación con nosotros. Todos los días repitiendo al Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Y a veces lo que pedimos es bendición para nosotros y no oramos ni por los demás. Amén. Nosotros debemos entender que la oración no es una repetición. La oración es una conversación con el Señor. Amén. Y eso uno poco a poco lo va aprendiendo a medida que uno va madurando en la oración, porque verdad, cada uno estamos en etapas diferentes y hay unos que ya tienen más experiencia en la oración y otros están empezando en la oración. Pero una de las cosas que siempre debemos tener en mente es que la oración no puede ser una repetición. A veces repetimos como el papagayo y dos diciendo, por lo menos adórame aunque sea una vez cuando te arrodilles a orar. O déjame hablarte. Hay veces que nosotros hablamos con Dios, pero tenemos que dejar a Dios que hable con nosotros. Como persona que usted dice, ya, pero esta conversación es de uno nada más. Uno nada más habla. ¿No? Una conversación entre dos personas. ¿Ven? Usted habla con Dios, deja que Dios le hable también. Amén. La oración es nuestro estilo de vida que nos da vida. La oración debe ser una práctica diaria. Lo repito, la oración es nuestro estilo de vida que nos da vida. La oración debe ser una práctica diaria hasta el día en que seamos levantados. Nosotros tenemos que perseverar en la oración hasta el día que suene la trompeta. Amén. Hasta ese día debemos orar. Y si hay algo que más debe estar orando la iglesia es que el Señor venga ya. Amén. Porque la novia dice ven y el Espíritu dice ven. Amén. Sí, y el que tenga sed venga y tome gratuitamente el agua de la vida eterna. Una de las oraciones que debemos estar haciendo es que el Señor venga ya. Si usted se quiere quedar aquí con los 1,400, yo se los regalo también. Pero ¿de qué valen 1,400 cuando estamos viviendo una vida llena de batalla y pudiéramos estar viviendo una vida de felicidad en el reino de los cielos? Amén. Si estás triste, ora. Si estás enfermo, ora. Si estás batallando, ora. Si estás en victoria, ora. Si estás cantando, también ora. ¿Cómo que si estoy cantando ora? Bueno, se ha hablado muchas veces de Pablo y Sila cuando fueron metidos en el calabozo. Amén, que lo metieron en el cepo y estaban amarrados de manos y pies. Ellos dicen, pero a medianoche empezaron a ¿qué?
Ahí no dice nada más que a cantar. Ellos dicen que oraron y cantaron. Amén. So, en el momento difícil, ora y canta. Amén. En todo tiempo y en toda situación, la oración es necesaria. Y la oración es necesaria y es indispensable para todo cristiano que desea vivir una vida de oración fructífera. Amén. La oración es necesaria. Amén. So, nosotros debemos hacer de la oración parte de nuestra vida. Porque para cultivar una vida espiritual saludable, debemos sembrar una vida de oración saludable. Usted quiere cosechar una vida espiritual saludable, siembre una vida de oración saludable. Y lo que usted siembra, usted va a cosechar. Si usted siembra una vida de oración, amén, saludable, usted va a tener una vida espiritual saludable y una vida llena de victoria. Los resultados serán conforme a la decisión que usted tome. Si usted decide tomar la decisión de hacer de su vida, de hacer de la oración parte de su vida, de hacer de la oración una necesidad, hermano, la iglesia vivirá tiempos de victoria. ¿Cuántos quieren un avivamiento? ¿Queremos un avivamiento? Lo primero que tenemos que hacer es orar. Porque el avivamiento comienza a través de la oración. Porque a través de la oración nosotros experimentamos un avivamiento personal, pero también un avivamiento colectivo, porque la oración es necesaria. Así que Dios le bendiga. Dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos entendieron? Eso es lo importante, que hayamos entendido, y acuérdese que no es nada más tener una información. Le dije que la oración no solamente es una información, sino que la oración es una acción. Es algo que tú aprendes y que tú lo pones por obra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y el copastor con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, cuánto están aprendiendo. Cuánto lo van a poner por obra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Esta secuela, estas continuaciones de estudio, hermano, tiene un propósito, ya que estuvimos hablando, ¿verdad? Muchos comenzamos respecto a llamando las cosas por su nombre, ¿verdad? Lo que son los espíritus de depresiones, pero también ahora estamos hablando cuál es la solución, cómo combatimos estas cosas, ¿verdad? Y es con la oración, y se está desglosando, ¿verdad? Diferentes puntos en base a la oración, hermano. Y a veces, como yo le decía a mi esposa, a veces se están hablando, el Señor pone a hablar estudios, temas en esta casa, y a veces pensamos que es solamente Dios que nos quiere sencillamente hablar a nosotros, y cuando vamos a otros siervos de Dios, están hablando de lo mismo. Volviendo a la oración, y uno